Bendiciones, mi gente. Esto es evangelismo urbano. ¿Y por qué tan tímido? No sé. Lo que pasa es que estoy cuidando la lengua hoy. No quiero. Está manejando la lengua, como dijo Santiago. Tengo que manejar la lengua. Hay que Porque yo he visto manejarla. muchos cristianos que no la manejan. Todo lo contrario, como que se le vuelve loca. Se les vuelve loca. Mira, yo vi un video de Shakira en un concierto y ella dice que... Y parecía un rabacuco. Se parecía al Goldie. Mi hermano, yo primero quiero leer un texto. Bueno, a mí me dicen que los textos que yo leo son muy largos. Eso es cierto, varón. Lee la Biblia, que uno habla de Biblia. Está el texto que yo diría que es el más famoso, hablando de las lenguas, que es la primera carta a los Corintios, ¿verdad? El capítulo 14. Lo primero inicia el apóstol Pablo diciendo, seguid el amor y procurad los dones del Espíritu, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, aunque el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que si quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que hable en lenguas, y no ser con intérprete, para que la iglesia reciba edificación. En otra palabra, dice el texto, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, que la lengua no tiene un sentido propio para edificación de la iglesia, sino hay un intérprete de por medio. Yo voy a hablar de este tema. Vuelvo y digo, déjame decir algo que siempre digo. Soy pentecostal, de los que bajan candela, chispa y fuego. Pero soy una persona que me gusta el concepto bíblico, lo que dice la Biblia, tratar de aplicar la Biblia y vivir la Biblia. En las iglesias pentecostales anteriormente se decía que para tú identificar que eras bautizado por el Espíritu Santo, tenías necesariamente que hablar en lengua. Ese era el sello. De hecho, el hablar en lengua. Yo he escuchado que si tú no hablas lengua, tú no eres pentecostal. ¿Por qué? Dios mío. Porque la lengua identifica que tú eres bautizado por el Espíritu y que tú tienes el Espíritu. Efectivamente, ese era, porque por lo menos en mi concilio el concepto no es ese ya. Se ha estudiado, ¿verdad? Concilio de Iglesia de Dios Pentecostal MI, valga la payola. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas personas que por este concepto, han entendido que tienen obligatoriamente que hablar lengua. Al punto de que la que no se saben, se la inventan. A ese nivel. No, pero hay escuelas de lengua. Sí. Hay concilios que enseñan a hablar en lengua. ¿Y cómo enseñan? Bueno, tú dices mucho aleluya, 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 y cuando se te trabe la lengua, Ya tú estás hablando en lengua. Tú estás hablando en lengua. Y no es relajo, no es relajo. Hay iglesias que enseñan a hablar en lengua como si eso fuera algo que se aprende, obviando que la Biblia le dice don. O sea, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y ese regalo de Dios no lo recibe todo el mundo. Y que mira, en el día del Pentecostés, de ahí es que se toma como esa fuerza para decir que el hablar en lengua es la recepción del Espíritu Santo a tu vida. El día del Pentecostés, cuando las personas decían que ellos estaban locos, no era porque estaban hablando lenguas extrañas como habla el apóstol Pablo aquí. Era porque estaban hablando en sus propios idiomas. Yo vine de Grecia. Obviamente, esos eran judíos que estaban en Grecia en el tiempo de que se dispersaron. Yo vine de Grecia para la fiesta del Pentecostés y esta gente hablaron griego.
Sin nunca salir de aquí. Sin nunca salir de aquí. Esta gente es lo que están es loco. ¿Cómo lo hacen? Lo mismo decían los persas, los medos. Exactamente. Dice el texto en Hechos capítulo 2, versículos 4 y 5, que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. ¿Y qué pasaba? Que ellos entendían la lengua que están hablando estos judíos en su propio idioma natal, dice la Biblia. Entonces, esto me lleva a mí a pensar en algo interesante. Y es que el don de lengua no es algo inentendible. Es algo que debe ser comprensible. Quizás en un momento dado la gente no pueda entender, pero es un idioma que de una u otra manera va a testificar y hablar de Cristo, Claro que hablar del Evangelio a una gente que no puede identificarse con el idioma natural que tú hablas. Eso es así. Por eso la palabra dice que ellos entendían claramente. O sea, que el don de lengua no es algo, no es un balbuceo, no es un ¡Quimayendo! ¡Babastomia! No. Nadie ha interpretado eso. Tú fuiste a una escuela de lengua porque tú tienes un manejo con esa lengua que ni el líder. No, pero que es el manejo de lengua de ellos, porque yo no entiendo por qué ellos hablan siempre lo mismo, siempre. La lengua es la misma siempre. Lumi, Ese es un valor. Quimayendo, la misma lengua. O sea, cada vez que hablan lengua, pronuncian las mismas palabras. Entonces, Sí, pero ya el Rambo soba la bazooka ya no lo ya menciona ese se casi. pasó. Ya Rambo soba la bazooka, mira qué rata mamanza, Aisha aquí, Makenda, ya todo eso pasó, ¿me entiendes? Entonces, siempre hablan lo mismo, pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que este don de lengua tiene que edificar a la iglesia. Edificar. Pero la gente, mi hermano, ¿cómo es posible que tú tengas una cabina frente a una cámara donde te están entrevistando y tú digas, ¡Lumi! ¿A quién va a identificar eso? Mira, ¿A quién va a príncipe, identificar? ¿A quién va a edificar eso? Tú leíste un texto interesantísimo ahorita en Primera de Corintios, capítulo 14, el capítulo que dice que el 14, que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que haya alguien que le interprete. ¿Qué importancia tiene la lengua en la generación de hoy, a menos que no haya un intérprete? Ninguna. Porque la gente se queda vacía. No, La incluso- gente, usted no puede pararse en un altar a predicar y que la mitad del sermón sea usted hablando en lengua, porque la gente no lo va a entender. La palabra dice que Pablo está diciendo que lo más importante es que usted profetice. Profetizar aquí quiere decir enseñar la palabra de Dios, que la gente pueda entender el mensaje, que la gente, la masella que anda papá. Que la gente entienda el mensaje. Varón, No que te usted prendiste ni cuando yo te empiece, invité a no que predicar. usted empiece a decir disparate. Y con esto mucha gente va a decir que estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Esos disparates no son el Espíritu Santo. Y esos disparates no edifican a nadie. La gente hace y habla lengua cuando se le olvida la palabra que tiene que decir y lo utiliza como una muletilla. Se me olvidó una palabra, déjame meter una lengua. Lo utilizan como muletilla. La lengua tiene que edificar a la iglesia y edificarlo a usted mismo. Si usted no tiene ese don de lengua para edificar a la iglesia, no la hable, cállese. Hable usted y Dios. Que la gente no quiere escuchar esos balbuceos. La gente quiere escuchar palabra de Dios que transforme su corazón. Fíjate lo que dice Aaron, ni en mi iglesia tú te aprendiste así. Allá tú tienes que aprender, pero tú sabes que somos pentecostales. Es que yo no soy pentecostal, loco. Pero ahora mismo lo fuiste. Y hasta hablaste en lengua. Mira, varón, manso. el verso 23 del capítulo que yo leí, el 14, dice algo que yo no sé si es que no se han puesto a meditar en esos dos versos. Dice el verso 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entra un indocto, o sea, un inconverso, un impío, un hijo de Satanás, entra porque quiere recibir a Dios, ¿verdad? O un incrédulo, fíjate, no dirán que son locos. Claro. Entonces, pasa lo siguiente. Pregúntale a Vitali Sánchez cuando los rabacucos estaban en Alofoque. Pasa lo siguiente. Ella hasta se asustó. Pero ven acá, ¿y qué pasó? Te digo Yo qué es no lo, soy de este te digo mundo. qué es lo que pasa. Que de ese texto,
cuando lo quieren leer, dicen, porque para lo que es salvación, para muchos es locura. Ajá. Y quieren tratar de justificar esa locura como algo que Dios aprueba en su palabra. Bíblico, pero ese texto bíblico de lo que el apóstol Pablo dice que le dicen locura, no es de que nosotros somos locos, es que ellos entienden, porque ellos no comprenden la ciencia de lo que es el evangelio, de lo que es la salvación. Para ellos es locura, obviamente, porque ellos no comprenden. Pero no es en este contexto. En el contexto de la lengua, por eso que el apóstol Pablo dice en el verso 24, pero si todos profetizan y entra un incrédulo, un indocto, por todo es convencido y por todo es juzgado. O sea, si yo te hablo con palabra de sabiduría, de ciencia, de profecía, te digo que va a ser la persona que entre por la iglesia. Va a entender primero su pecado, y va a entender lo que yo estoy diciendo y va a ser convencido. Él no va a ser convencido porque yo hable, tíralo varón, que usted se la sabe. ¡Quimayendo! No, él va a ser convencido porque yo hable la palabra correctamente. Y aquí entonces es que está el error. El error está en que tú creas que tú vocear en lenguas, que tú empezar a vociferar sin un intérprete está correcto. Eso es incorrecto. Y hay personas que hablan en lengua, que tienen el don de lengua. Porque el apóstol Pablo incluso dice, no hay quien hable más lengua que yo. Pero yo no hablo lengua, yo prefiero hablar entendible. Pero él prefería porque era necesario que lo entienda. Ahora, si hay un intérprete, gloria a Dios. Mira lo que dice no es una Pablo. Gente, discúlpame, que voy a arreciar aquí contra un par de gente. No es una gente, un pana suyo, que ustedes se vayan a preparar para ir a una campaña y decirle, güey, cuando yo diga ¡Quimayendo! Eso significa yo voy yendo. No, usted no va a computar a alguien para usted engañar a la gente porque eso es del diablo. Es una persona que tenga el don de interpretación de la lengua que es realmente espiritual. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 14:13. Por lo cual, el que hable en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. En mi vida, manito, en mi vida, yo no he visto a nadie interpretando una lengua en un altar. No digo que no haya gente que tenga el don. Yo sí lo he visto. No digo que no haya gente que... El Espíritu da testimonio cuando algo es real. El Espíritu da testimonio. Pero hay una gente ahí traduciendo como cuando te están hablando en inglés. Y hay una un traductor. Gente, yo vi eso. Yo lo viví. Está bien, tú lo viste. Dios bendiga a esa sierva o ese siervo que interpretó. Pero ese no es el patrón que uno ve en la iglesia de Dios. Se para una gente a predicar y empieza ahí, y nadie entiende ni sabe lo que dijo. Mira, Pablo decía, tomando en cuenta lo que tú dijiste hace un ratico, en 1 Corintios 14, 18 y 19, doy gracias a Dios que hablo lengua más que todos vosotros. La pregunta es, ¿alguien recuerda cuando Pablo habló en lengua? En la Biblia no hay o nada. Se registra el día que Pablo habló en lengua. Hubiese escrito en lengua, varón. O que Jesús habló en lengua. O que cualquiera de los apóstoles hablaba en lengua de manera frecuente, como se usa ahora. Yo no estoy diciendo que no lo hagan. Yo estoy diciendo que no lo vemos en la Biblia. Y yo creo que de lo que nosotros no vemos en la Biblia, nosotros no podemos asegurar que sí pasaba. Y sigue diciendo Pablo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Mira, fíjate, el apóstol Pablo hizo referencia a algo muy importante ahí. Y es que en la iglesia no era que él hablaba en lengua. Y como él más arriba dice que eso es para edificación personal, eso es algo que es en mi habitación. Claro. Eso es cuando yo estoy orando en la habitación, que el Espíritu quiere edificarme a mí. Entonces ahí yo voy a hablar en lengua. No, porque yo digo, yo soy de las personas que entiendo, porque la Biblia lo dice, que el Espíritu Santo es un espíritu de orden. Entonces no va a hacer las cosas de que tú no te das cuenta. De que no, porque yo hablé en lengua sin darme cuenta, pues eso del demonio, simple y llanamente, porque que Dios es un Dios de orden y Él no te va a quitar la conciencia para que tú hagas algo que tú ni sabes que estás haciendo. Y eso no es de Dios, eso es del diablo. El diablo puede que haga eso, que te tome, que te quite la conciencia y que tú hagas algo y cuando tú vengas a ver, ¿y qué yo hice? Eso hacen la gente que está endemoniada le pasa eso. Mira, en base al orden que tú estás estableciendo, Pablo habla que él
en la intimidad habla más lengua que cualquiera. Claro que sí. Y que prefiere hablar 10,000 veces palabra entendible que en lengua. Profecía que lenguas. Sin embargo, él también establece el orden en la iglesia para hablar en lengua. Él no dice en la iglesia no hablen en lengua, no, no, sino que establece el orden, el que debe de hacerse. Claro que sí. Y dice el versículo 27 y 28 de 1 Corintios 14, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más por 3, y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Yo creo que este es el texto que la iglesia hoy no ha entendido a la hora de hablar en lengua. Hay un orden establecido y ese orden tiene que traer un intérprete. Y ese orden no es la iglesia entera balbuceando como nosotros lo vemos en las redes, donde una congregación entera está balbuceando y diciendo cosas que no se entienden. ¿Me entiendes? Diciendo cosas que en lugar de verte espiritual, tú te ves como un loco. Y esto Sí. no es ofensivo. Cuando le entrevistan noticiero. ¿Me entiendes? Hasta en la noticia, la gente dice que hablando en lengua. Mi hermano, eso es un abuso del don y una imitación del don de Dios, porque yo no creo que Dios avergüence el don y el regalo que Él te ha dado cuando la gente le está dando un mal uso. Dios no va a avergonzar a sus hijos. Mira, el apóstol Pablo en el mismo... Se han convertido en burla, en lo mi que hemos hermano. estado leyendo el capítulo 14, en el verso 37, 38, 39 y 40, él culmina con esto. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, o sea, lo que nosotros hemos leído anteriormente. Mas el que quiere ignorar, que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. O sea, lo que tú tienes que procurar es profetizar, pero no es que tú vas a impedir hablar en lengua. No, 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 no. Dice, no impidáis hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Como tú hablaste del orden, ¿cuál es el orden? El orden es que si yo voy a hablar en lengua, tengo que tener un intérprete. Entonces yo lo voy a hacer así. Eso es lo correcto. Eso es lo que manda la palabra. Eso es lo que manda la Biblia. No es que yo esté haciendo locuras. El evangelio es algo demasiado serio. Esto no es una locura. No, esto es algo muy serio a lo cual hay que tomarle seriedad. Y esto es algo tan fuerte que eso está influenciando incluso hasta en nuestros niños. Y nuestros niños que no han vivido una vida correcta cuando entienden que ya son predicadores, ¿verdad? De la palabra. Tengo un tema con eso. Hablan todo lo que han imitado de lo que escuchan. Todo lo que han visto. Todo lo que han visto. Yo no y sé predican si tú has visto, como si lo vivieran. Yo no sé si tú has visto el hijo de Santiago, del pastor Santiago, de la línea de los bendecidos, ¿cómo es? Ajá, sí, ellos la mismos. confraternidad esa, de la sana doctrina. Él tiene un niño y él lo ha puesto en video. No, no. Es Santiago. Santiago es el blanquito. líder es Santiago. El líder, yo no he visto el del líder, yo he visto el de Santiago, el blanquito, un morenito, el hijo de él. Ah, el que dice, igualito a la mamá. El que dice, ¡a ti! El que no hace mimi. Príncipe. Es la gloria de papá. Exactamente. Es una imitación total. O sea, el niño no tiene una identidad con la palabra, porque es que si él aprendió a leer en estos días. ¿Tú me entiendes? Entonces... A ti soy Rabacuco, hijo del diablo. Sí. El que no hace mimi. Sí. Te va a llevar el diablo. ¿Tú me entiendes? Un niño diciendo ese tipo de cosas es porque ha aprendido el patrón. Y es que no han aprendido. La Biblia, digo que no quiere enseñar la Biblia a nosotros. La Biblia no quiere enseñar que nosotros podemos hablar, predicar del amor de Dios. No es que no existe un infierno. No es que las personas que no se arrepienten no tienen su castigo eterno. No, no es eso. Es que tú tienes que enfatizar en lo que es el amor de Dios. Y eso, hablando en lengua, no lo va a poder decir. Mire, Pablo dijo algo interesante sobre la lengua y enseñó que la lengua
es una señal para los que no creen. Porque por medio de la lengua ellos van a entender el mensaje. Dice 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Me gusta pensar en este texto, porque nosotros no podemos abusar del don de lengua. Nosotros no podemos abusar de la gracia que el Señor nos ha dado. Nosotros no podemos abusar de lo que el Señor nos dio para ministrar y bendecir el pueblo del Señor. Utilizarlo como una locura. Yo no creo que el don de lengua sea lo que nosotros vemos comúnmente hoy, el abuso que estamos viendo en las redes sociales. Yo creo que esos son patrones aprendidos. Yo creo que eso es una falsa lengua mecánica, hablada con la intención de mostrarse y dejarse ver que son más espiritual. Yo creo que eso es una imitación que se está haciendo y se está vendiendo, porque si yo hablo en lengua van a entender que yo estoy más cerca del Espíritu Santo. El hablar en lengua no tiene que ver nada con la cercanía o el alejamiento del Espíritu Santo en sentido práctico. ¿Por qué? Porque yo puedo tener al Espíritu Santo, yo puedo ser un cristiano y tener otros dones que no necesariamente sea el hablar en lengua. Yo puedo tener el don de hablar en lengua. Hay mucha gente que entienden que no, que ya el don no existe y que son cesacionistas y que esto pasó. La Biblia habla del don de lengua. Y yo creo que si Dios permitió en el inicio de la propagación del evangelio que se hablara en lengua, también lo puede hacer hoy. Ahora, Él lo va a hacer en su orden específico, como Él lo ha establecido en su palabra, no como la gente lo está vendiendo. No estos disparates que la gente quiere venir a hacer para venderse más espirituales. Dios es un Dios de orden y ha establecido en su palabra cómo debe de ejecutarse el don de lengua y cada uno de los dones que Él nos ha dado para poner a servicio para el pueblo de Dios. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 12, en sus últimos versos, del 29 en adelante, son todos apóstoles, son todos, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo le muestro un camino aún más excelente. Y ahí es que empieza. Recuerden que las cartas no son escribidas como nosotros la vemos, texto, capítulo, no, sino eso se dividió. Y ahí empieza la preeminencia del amor. Eso es lo que debemos más procurar. Más que wow, me gusta la lengua del líder, ese endemoniado. Yo quiero aprenderla, no, porque a veces hablan lengua satánica. Sí, claro. Y lo creo. Y Santiago cuando hablaba del poder de la lengua es como como una llama que puede encender un bosque grandísimo. Así que lo que tú hablas debe ser cosa que tú sepas lo que estás diciendo, porque posiblemente tú estás diciendo maldiciones, incluso hasta en otro idioma, quién sabe. Maldiciones. Ay, Dios, perdóname. Imperios. Si yo cuando digo Lumi estoy acarreando. No, Lumi es un varón de Dios que va a los foques ahora con. No, pero es que la lengua de él es Lumi. Y por eso le puse el Lumi. Ya yo tengo Perdóname, un segmento. Señor, si cuando yo digo Rambo soba la bazooka, es Kia Mansa, estoy diciendo algo malo. No, Perdóname, porque eso Dios. es una jipeta Kia que tiene que andar paso. Y Rambo es una película. y él sobaba la bazooka. Loco, pues tú eres un intérprete de lengua. Ey, tú eres un intérprete. Poderoso. Mira, lo hicimos en orden, Qué gole. Entonces, tenemos que procurar hacer todas las cosas con amor para edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya, es así. Entonces, mi gente, ore a Dios y pídale a Dios que le dé interpretación de lengua, que usted pueda edificarse a usted mismo y no maluse lo que Dios le ha dado como un regalo. Procurad los mejores dones. Procurar los mejores. Mi gente. Dios le bendiga. Dilo Dios en lengua vale. eso, dilo en lengua. Es que tú sabes que yo... Te vamos a pagar un cursito. Ya, tengo que hacer un curso. Fíjense, Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto es evangelismo urbano. Escuela de lengua.